Un saludo especial para todos nuestros invitados. Estamos dando un compás de espera que algunas personas han tenido dificultad para la conectividad. En 2 minuticos estaremos dando inicio. Les agradecemos su paciencia. Bueno, muy buenos días para todos. Qué rico encontrarnos de nuevo en este espacio ASCUN Desarrollo Humano, esto que nos une, que nos permite encontrarnos con la vida, que nos permite encontrarnos con todo aquello que le da sentido justamente a la universidad y es desde el bienestar, el desarrollo humano. Y agradecerles a todos que han estado, digamos, tan dispuestos durante todo este tiempo en nombre de ASCUN Desarrollo Humano Antioquia, que durante todo este periodo han participado, nos han aportado y nos han permitido crecer significativamente, pero también establecer unas alianzas importantes en torno a las temáticas que nos conciernen a todos. Quiero entonces hoy de manera especial, pues como recordar que tenemos aquí un ejercicio muy lindo y es que nosotros tomamos como punto de partida la universidad como entorno protector y seguro y en ese gran marco vinculamos distintas líneas que pudieran ser parte de ese eje articulador. Hoy entonces tenemos un trabajo que nos van a compartir. Saben ustedes que el acuerdo 02 viene haciendo eco en la nueva forma, el nuevo modelo de bienestar y pues ninguna de las Profe, no se te está escuchando nada. ahora
Sí. Les agradezco. Les decía entonces que en virtud el marco que establecemos, que hemos establecido desde Desarrollo Humano, Nodo Antioquia, hemos venido trabajando un propósito fundamental, y es eso que le da sentido a la vida de las comunidades universitarias, de las instituciones universitarias, en este caso desde Desarrollo Humano. Y justamente los distintos tópicos en el marco de la universidad como entorno protector y seguro, que fue como nuestro gran núcleo, hemos venido adelantando varios ejes temáticos que son articuladores y que para todos tiene sentido. El Acuerdo 02 propone nuevamente una manera de comprender el bienestar y comprender ese bienestar a la luz de unas reflexiones nuevas, unas reflexiones distintas, unas aproximaciones mucho más cercanas a la realidad del estudiante en especial, aunque es para toda la comunidad universitaria, pero de manera muy puntual hacia los estudiantes. Y en ese orden de ideas, pues uno de los temas ejes tiene que ver con todo el proceso de diversidad, de inclusión, de multiculturalidad, de intergeneracionalidad. Hoy vamos entonces a trabajar con uno de nuestros invitados las experiencias de diversidad en el contexto universitario. Y pues tenemos como invitado a Esteban Tavera, que es pues uno de nuestros apoyos por parte de esta red tan linda de ASCUN, y Arturo, nuestro colaborador ingeniero de Nodo, pues entonces tiene en este momento el escenario. Vamos a trabajar en virtud como a esas experiencias de diversidad en el contexto universitario, aquello que construimos, que vamos fortaleciendo día a día. Entonces yo le quiero dar a Arturo la entrada y luego para que haga la presentación de nuestro invitado, y esperamos sea pues muy productivo este ejercicio ya como parte del cierre de lo que nos ha convocado, construir tejido social, construir con un sentido de humanidad. Buen día para todos. Adelante, Arturo. Bueno, buenos días. Les cuento que estoy teniendo algunos problemas con el audio. Según te entendí, Soreli, me estabas dando la entrada, por eso digo esto, para que lo tengan presente. Bueno, buenos días para todos y para todas. Como ya lo estaba diciendo Soreli, pues en estos momentos vamos a tener el abordaje por parte de Esteban Tavera. Esteban es psicólogo, es el líder de la línea de capacidades diversas de la Universidad Pontificia Bolivariana, y creo que la idea ahora es poder hablar un poco de las experiencias de inclusión y de capacidades diversas que han aparecido en la universidad como tal. Entonces, en ese sentido, le doy la palabra a Esteban. Arturo, mil gracias, muy buenos días para todos, para todas. Espero que se encuentren muy bien. Quiero saber si me están escuchando en este momento, si hay una persona que me lo pueda hacer saber. Muy bien, Esteban. Perfecto. ¿Y también me están viendo? Excelente. Ah, listo, perfecto. Porque yo no me estoy viendo en este momento en la pantalla, sin embargo, bueno, lo importante y lo interesante es que nos puedan escuchar y nos puedan ver en este instante. Agradecerles mucho sobre todo por la invitación, Arturo, y al Nuevo Antioquia, precisamente, Ascun, por esta maravillosa invitación y sobre todo para poder contarles una experiencia. Sin embargo, también anidada esta experiencia, quiero hacer y darle la bienvenida a Juan Pablo Ramírez. Él me va a estar acompañando el día de hoy.
Juan Pablo Ramírez es licenciado en Educación Especial de la Universidad de Antioquia y gestor para la inclusión social del Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos CRAC. Esta institución lleva 59 años de experiencia en habilidades y rehabilitación de la población ciega y baja visión, que desde el año 2007 está en alianza con el Hospital San Vicente Fundación. Entonces, yo quiero darle también la bienvenida a Juan. Juan, si puedes saludarnos, por favor, que vas a estar aquí acompañándonos también y vamos a tener una conversación bastante interesante. Buenos días para todos y todas, espero se encuentren muy bien, como ya lo dijo Esteban. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez y no, la verdad, espero que podamos conversar y que se creen bastantes, más que conclusiones, preguntas, que de eso se trata este proceso, preguntarnos, repensarnos y revisar para dónde vamos con todo este tema de la inclusión, en este caso en entornos universitarios. Muchísimas gracias por la invitación. Juan, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y sobre todo, bueno, teníamos pendiente hace ratico una conversada, como yo le llamo, y bueno, quiero que comencemos un poco a hablar de estos temas. Sin embargo, quiero dar una introducción bastante interesante. Como bien lo decían ahorita, eh, Esteban Tavera, ¿quién soy yo? Soy el líder del área de capacidades diversas. ¿Qué quiere decir capacidades diversas? Pues capacidades diversas en la institución universitaria UPB, ¿sí? Tiene que ver con el trabajo constante con personas en condición de discapacidad o población vulnerable, ¿sí? En ese marco, en ese orden de ideas, es bastante interesante revisarlo, que hemos venido haciendo un trabajo juicioso y constante, o al menos en el último semestre, estos últimos 6 meses, sobre todo enfocado a 3 puntos específicos. Todo lo que tiene que ver con la caracterización de la población, sensibilización y formación. ¿Sensibilización en torno a qué? En torno a todo lo que tiene que ver con la discapacidad, visibilizar la discapacidad y sobre todo poder revisar en el entorno educativo las formaciones que se pueden dar, no solamente para todo el personal administrativo, sino para el personal docente, para los estudiantes también y sobre todo, como les decía, como les comentaba hace un momento, tener esos espacios de encuentros para resignificar algunos asuntos bastante interesantes. Sin embargo, Juan, yo quiero hacerte la primera pregunta, que yo creo que esto es algo que todos debemos aprender. Se habla desde el idioma, desde el lenguaje, persona en condición de discapacidad, discapacitado, etcétera. Sin embargo, yo quiero que seas tú quien nos cuentes un poco cómo podríamos referirnos a las personas. Bueno, Esteban, no, lo primero que todo es reconocer que claramente viene detrás un diagnóstico de discapacidad, pero antes de ese diagnóstico de discapacidad viene una persona, y esa persona se puede llamar Juan, Jaime, Angélica, bueno, se puede llamar de diferentes maneras. Y creo que desde ahí es desde donde tenemos que empezar. Reconocimiento de la otra persona como sujeto, como compañero, como aliado. Y al reconocer eso, estamos reconociendo a la persona, no al diagnóstico, no a la discapacidad. Entonces es evitar decir, ay, es que él es el síndrome de Down, él es el sordito, el cieguito. No, él es la persona. Llámese Vanessa, llámese Alejandra. En ese momento me estoy valiendo, qué pena, de algunos nombres que estoy viendo por aquí conectados. Entonces, es empezar a reconocer ese nombre, esa persona, claramente sin desconocer que esa persona tiene un diagnóstico de discapacidad y que en cierto caso van a ser requeridos algunos ajustes para tener una comunicación con esa persona. Me voy a adelantar tal vez un poco. Si reconocemos que, voy a poner un ejemplo, Vanessa es una persona que tiene sordera, ¿cierto? Que es una persona sorda. Claramente reconozco que Vanessa es sujeto, pero también para comunicarme con ella yo tengo que reconocer que ella habla desde la lengua de señas.
No voy a empezar a hacer mímica, no voy a empezar a hacer señas, para nada. Lo importante es primero reconocer ese sujeto y ese nombre, y lo segundo también es reconocer cómo nos vamos a comunicar con esa persona. Creo que ahí ya voy dejando estelitas o pullitas para lo que se nos viene más adelante. Juan, me parece sumamente llamativo, entonces, eso que nos dices, yo creo que eso es lo principal, por eso el tema de la sensibilización, además de conocer la población que nosotros tenemos, o al menos dentro de la universidad, saber hacia dónde van a estar orientados nuestros esfuerzos hacia esas personas, ¿cierto? Entonces, a propósito de eso, reconocer a ese sujeto, reconocer a esa persona, a través no solamente de un diagnóstico, ¿cierto? Un diagnóstico que sabemos muy bien que en las EPS, en muchas, digámoslo, en muchas organizaciones se pueden dar ciertos diagnósticos, es ir un poco más allá y conocer cuál es el contexto, cuáles son esas realidades y sobre todo nosotros qué podemos hacer como universidad o como universidades para adaptar en muchas de estas situaciones el contexto y facilitar una serie de ajustes. Sin embargo, Juan, yo quiero que nos cuentes un poquito, y esta es la segunda pregunta, además bueno, de darle un lugar a la persona, quiero preguntarte, ¿cómo se puede lograr o cómo podemos nosotros como universidades lograr dar esos pasos, ese paso de reconocimiento? Bueno, es una pregunta creo que con varias formas de plantearse y revisarse, ¿cierto? Porque siento que este trabajo dentro de la universidad tiene que ser visto desde diferentes actores. Entonces, primero es el reconocimiento en la universidad de un enfoque diferencial, de que tenemos que atender a diferentes tipos de poblaciones. Tú lo nombrabas al principio, nos estamos pensando en una población vulnerable. Entonces, dentro de la población vulnerable no solamente encontramos la población con discapacidad, sino también población marginada, víctima del conflicto armado, afro, gitano, etc. Entonces, el repensarse, bueno, vamos a tener toda esta población en este inmerso, en este universo, en este mundo que se llama universidad. ¿Cómo nos vamos a plantear la accesibilidad o la atención para esas personas? Entonces, lo primero es el reconocimiento de ellas. Segundo es, y partiendo un poco desde la historia que ha tenido la discapacidad, un movimiento que se llama Nada de nosotros o Nada sobre nosotros sin nosotros. Es bueno, tenemos esta población, hablemos con ella. ¿Qué consideran ellas esta población pertinente para tener en cuenta en sus procesos educativos, en sus procesos de socialización, de inclusión dentro de la universidad? Creo que es importante tener una conversación con ellos, preguntarles en verdad, bueno, la universidad es un espacio abierto. ¿Cuáles son sus expectativas para nosotros poder ir encaminando en verdad este proceso que se llama inclusión? Y el paso más importante, bueno, todos son importantes, el siguiente paso, creería yo, es en verdad que esa conversación se convierta en actos, porque muchas veces nos hemos encontrado procesos en donde se queda solamente en el hablar, en el escribir, en el simplemente ya entendemos la dificultad, pero al ver la dificultad la vemos ahí y la dejamos quieta, no la tocamos, no la revisamos, no la planteamos, no la revisamos. Creo que es ahí uno de los principales problemas. Encontramos las dificultades, pero no proponemos soluciones. Y creo que hacia ahí tenemos que empezar a apuntar, bueno, ya tenemos la población dentro de la universidad, ¿cuáles son esas soluciones que vamos a empezar a proponer como universidad? Y dentro de ahí creo que nombrabas algo tú ahorita, Esteban, que la universidad se está pensando tres pasos: caracterización, sensibilización y formación. Tú hablabas un poco sobre la sensibilización de la discapacidad, que es visibilizar eso que está ahí, que creo que va enlazado un poco con lo segundo que yo hablaba. Ya creo que el tercer paso sería la formación, revisar ese problema y darle solución. Creería yo, por ahí iríamos. Juan, y me gusta mucho lo que vamos conversando porque vamos a ir anidando esta historia de lo que hemos venido haciendo nosotros desde el área
de capacidades diversas. Y me llama mucho la atención eso que nombras allí, porque creo que si bien hay un área encargada en todas las universidades, esto es hablar de temas de inclusión o de educación inclusiva es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Inclusive me atrevería aquí a poner también, casi que es un tema político también, ¿cierto? Casi que administrativo y involucra muchos actores y que de verdad deben haber unos principios que nos orienten a nosotros las universidades a desarrollar planes directamente enfocados hacia la educación inclusiva. Juan, y me gusta mucho lo que hablas porque creo que allí empezamos a caer mucho nosotros como universidad, y bueno, no solamente universidad, sino en todo nuestro contexto, en esas situaciones de reflexión profunda. Eso que nos quedamos reflexionando, sí, necesitamos hacer esto, lo necesitamos hacer, y lo vamos aplazando, ¿cierto? Y después de muchas conversaciones, no logramos llegar a esa reflexión, acción que tanto nos pide, digámoslo, la política pública de inclusión y diversidad. Inclusive, empezar a revisar esos principios rectores, empezar a dar esos lineamientos hacia dónde vamos como universidad o como universidades, es uno de los asuntos principales. Entonces vamos anidando varios focos y varios puntos que tenemos para esta conversación el día de hoy. La primera es un enfoque entonces de caracterizar, conocer a las personas, conocer mi población. Es que si yo no conozco la población con la cual estoy trabajando, de hecho comenzamos ya a desdibujarnos un poco, porque entonces nuestras acciones van a estar o no van a estar orientadas a satisfacer esas necesidades que necesitamos, ¿cierto? Reconocer a esa persona. Segundo, acuerdo de voluntades. Empezar a revisar los entes dentro de la universidad y cómo pueden aportar al tema de educación inclusiva. Empezar a tocar puertas y hablar. Y allí, Juan Pablo, quiero que nos cuentes un poquito. ¿Cuáles son esas principales dificultades que has encontrado o que has evidenciado dentro de las universidades para lograr esos acuerdos de educación inclusiva? Bueno, esa pregunta está un poco amplia, voy a intentar reducirla un poco, ¿cierto? Que a veces yo me amplío un poco en el discurso. Bueno, las principales dificultades que pueden llegar a tener las universidades, hay que partir de algo, y es que todas las universidades son diferentes. Todas las universidades tienen un enfoque completamente diferente. No es lo mismo hablar un poquitico desde Antioquia, que es donde me encuentro en este momento. Es muy diferente hablar Universidad Nacional sede Medellín a Universidad de Antioquia. Es muy diferente hablar Universidad Pontificia Bolivariana a Universidad EAFIT. Cada una de esas universidades tiene unas expectativas diferentes, unos procesos de formación diferentes, y creo que desde ahí tenemos que empezar a repensarnos cada una qué está haciendo, pero en ese cada una mirar qué está haciendo es también el aprendizaje, ¿cierto? Entre instituciones, revisar la Universidad de AFI está utilizando esto, la Pedagógica de Bogotá está utilizando esto. Creo que desde aquí yo puedo ir encaminando mis procesos. Pero también algo es importante revisarlo y me voy a centrar aquí, tiene que ver con los procesos de acceso a la universidad. ¿Cómo así que los procesos de acceso? Todo lo que tiene que ver con los exámenes de admisión, con los procesos de matrícula de materias, pago de derechos, etcétera, ¿cierto? Todo lo que eso conlleva. ¿Por qué? Porque muchas veces la universidad se piensa un examen estandarizado, pero también se han encontrado dentro de este examen estandarizado que claramente cada universidad tiene que hacerlo como momento de rigor y de calidad de ingreso a la institución, es esos ajustes que se han pensado. Por ejemplo, tengo conocimiento que la Universidad de Antioquia en ese momento se está repensando el examen con ¿cuál es la palabra? Lengua de señas. Se lo está pensando. También tengo entendido que varias universidades están pensando dar un poco más de tiempo en el examen a algunas personas que tienen discapacidad cognitiva. O, por ejemplo,
un examen en braille o en un computador, etcétera. El revisar cómo desde el acceso, que creo que es lo principal, que hay que revisar en este momento, cómo accede la persona a un entorno educativo. Porque si no brindamos en un primer momento esas herramientas, esa facilidad para que las personas ingresen a la universidad, difícilmente vamos a repensarnos dentro de la universidad esa población, porque si no está ahí inmersa, es muy complicado decir, bueno, vamos a incluirla o vamos a pensarnos esta población en el contexto. Juan, ya nos vas dando mucha más claridad sobre cómo ir sentando estas bases y sobre todo que debe ser desde ese primer momento, desde ese primer contacto que tiene la persona en temas de educación inclusiva con la universidad. Inclusive, en nuestra experiencia, nosotros nos hemos dado cuenta que necesitamos hacer unos ajustes demasiado grandes y ajustes razonables, no solamente dentro de los procesos de admisión, ¿sí? Sino dentro de la instancia de las personas en condición de discapacidad dentro de nuestra universidad. Y eso nos ha implicado unos esfuerzos tremendos, como les decía, en esos 3 focos en los cuales estamos trabajando. Sin embargo, también hay algo, Juan, que me gusta mucho, que a nosotros, digámoslo como en nuestra experiencia, es formar grupos de apoyo dentro de la universidad y que esos grupos de apoyo también generen ideas, dar voz y voto a las personas, porque en múltiples ocasiones nos hemos dado cuenta, como lo decías ahorita, Juan, queda solamente en la reflexión. Y nosotros, como universidad, hemos encontrado una serie de fallas y errores, y es que a veces no incluimos a las personas en condición de discapacidad en nuestros planes de mejoramiento continuo. Juan, hacia allá va la pregunta. Darles la voz, el voto y sobre todo generar estos espacios casi de grupos de apoyo es fundamental y lo sabemos muy bien. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar de estos grupos de apoyo? Mm, Yo te vuelvo un poco la pregunta, grupos de apoyo enfocados como a qué, porque creo que hay que revisar qué significa como tal grupos de apoyo, porque dentro de la universidad se generan muchísimos grupos, grupos de apoyo para estudiar, grupos de apoyo para el enfoque político de empoderamiento de derechos que tú me nombrabas ahorita, grupos de apoyo como de socialización de las mismas personas con discapacidad que dicen vamos a apropiarnos de la universidad, vamos a hacer eventos, vamos a hacernos sentir. Cuando me hablas de grupos de apoyo, específicamente, ¿a qué te refieres? Perfecto, hacia allá vamos. Precisamente lo que tiene que ver con la visibilización de las capacidades diversas. Bueno, lo que nosotros llamamos discapacidad o lo que, como te lo decía, acá en la universidad, capacidades diversas, de generar ideas, propuestas y que sean escuchados y tenidos en cuenta para los planes de desarrollo. Listo. Bueno, creo que esto es una responsabilidad muy grande y tiene que hacerse directamente desde la universidad, ¿cierto? Porque la universidad es la entidad que tiene que buscar brindar estos espacios, tiene que buscar lanzar, ¿cierto? Lanzar, buscar que la gente diga, la universidad en verdad se está pensando la inclusión o si se está pensando los ajustes razonables para mi población. Desde ahí tenemos que empezar. La universidad tiene que ser la encargada de hacer esto. Ahora, cuando se den estos espacios, y creo que hay que tener en cuenta, al principio hablábamos de generar ideas, hacer como una lluvia de ideas, propuestas, el empoderamiento político, cuáles son las necesidades, usted como estudiante, qué dificultad está encontrando dentro de la universidad para nosotros repensarnos y desde ahí mirar cómo encaminamos el proceso. Claramente, la universidad antes ya tuvo que haber hecho un recorrido, perdón, de, bueno, vamos a recibir una persona con discapacidad, porque eso se hace en la caracterización. ¿Qué ajustes razonables nosotros vamos a permitir en la universidad? Entonces, vamos a permitir, por ejemplo,
no sé, el uso de braille, el uso de lengua de señas, entrega de trabajos en letra macrotipo, etcétera, ¿cierto? Entonces ya luego es hacer una retroalimentación con la persona y preguntarle, ¿usted si en serio considera que esto sí te está ayudando o cómo crees que nosotros como universidad podemos mejorar? ¿Cierto? Esa es la conversación que tenemos que tener en cuenta. Ahora, importante, esto al ser una conversación y una lluvia de ideas, todas las ideas son válidas, pero esto no implica que todas las ideas vayan a ser aceptadas. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos que las personas con discapacidad en este empoderamiento político empiezan a exigir, no es que todas las facultades deben de tener mínimamente línea podotáctil en todos los salones y en todos los corredores. Y la universidad, ¿qué puede decir? Sí, es verdad, lo podemos repensar, pero es a nivel administrativo y económico de la universidad es un gran reto, porque hay que empezar a revisar desde dónde vamos a sacar los recursos para hacer esos ajustes razonables. Hay que empezar a revisar cuáles en verdad son esas áreas, esos focos en donde la universidad puede ir empezando y puede ir dando cavidad a toda la inclusión y a toda la población específica para ingresar. Creo que es desde ahí tenemos que revisar los grupos de apoyo. ¿Cuáles son esas ideas que tienen las personas y cuáles en verdad son las ideas que nosotros como institución podemos ir empezando a revisar y a ir encaminando claramente con el fin de generar una inclusión total dentro de la universidad? Juan, allí me llama mucho la atención algo que mencionas y dentro de nuestra experiencia universitaria, nosotros estamos dando los lineamientos y la creación de un comité de capacidades diversas y ese comité, bueno, tiene muchas personas desde el área jurídica, desde el área administrativa, quienes toman decisiones, desde la parte económica también de la universidad inclusive. Dentro de ese comité de capacidades diversas estamos incluyendo a los estudiantes que tienen, como tú lo nombrabas ahorita, entre comillas, o estas personas, ¿cierto?, en condición de discapacidad, ¿sí? Para poder brindarles las ayudas necesarias y los ajustes razonables, porque lo mencionábamos hace un momento, es un acuerdo de voluntades y si bien nosotros desde Bienestar Institucional estamos haciendo una serie de acciones para la visibilización, sensibilización y sobre todo el tema de caracterización, hay algo que me llama mucho la atención y es que también las universidades deben definir qué van a entender por diversidad, ¿cierto? Allí también, además de esto, de brindar ideas y apoyos, también nosotros como institución universitaria debemos definir, bueno, ¿qué vamos a definir como diversidad? Y hasta qué punto nosotros también podemos ser flexibles, porque Juan nos lo decía hace un momento, hay temas económicos y etcétera, ¿cierto? De ajustes que debemos hacer nosotros como universidades. Y allí es donde viene la gran pregunta. Bueno, nosotros como universidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Que allí viene la reflexión, lo mencionábamos en un momento también, ¿qué podemos hacer nosotros como universidad? Además de caracterizar, sensibilizar y formar, es importante empezar a generar esos espacios, reflexión y acción. ¿Qué podemos hacer nosotros? Allí viene la primera, bueno, estamos hablando desde muchas preguntas, pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como universidad? Todas las prácticas y todas las estrategias que nosotros tengamos de inclusión, políticas, prácticas y sobre todo generar cultura de educación inclusiva, que hacia allá quiero orientar la segunda, bueno, la segunda parte de este conversatorio que estamos teniendo, Juan. Juan, generar cultura de inclusión. ¿Tú qué piensas de eso? Esa es la primera pregunta. Opinión personal sobre esto. No, creo que, bueno, si es mi opinión personal, generar cultura e inclusión creo que es un proceso que se tiene que hacer todos los días y tiene que partir desde el yo cómo reconozco a los demás. Creo que eso lo hablaba ahorita. Reconozco a los demás como sujetos, reconozco a los demás como
personas, compañeros, como aliados. Y dentro de reconocer ese otro y reconocerme a mí mismo que hago parte de esta diversidad, no es que yo soy el, entre comillas, el normal y el otro es diferente, sino que yo hago parte de toda esta diversidad, también es como yo permito que esta diversidad se convierta en verdad en una inclusión, no se convierta en como en una integración, que las personas están por allí segmentadas en cada grupito o no le hablo aquí, no. Es empezar a revisar yo como persona, empiezo a generar esos espacios. Por ejemplo, algo muy típico que es de las universidades salirnos a tomar un tinto. Eso creo que es muy típico en las universidades y lo he encontrado prácticamente en todas. Generar esos espacios en donde, bueno, es ese otro compañero, yo tengo algunas dudas con él o con la discapacidad y creo que él tal vez me las pueda solucionar. No son preguntas ofensivas, no son preguntas personales para nada, son preguntas generales y creo que desde ahí se puede generar una conversación. Y desde ahí yo ya estoy poniendo mi granito de arena para dar esos entornos o esa inclusión dentro de la universidad. Listo, ahora también hay que repensarnos la universidad. La universidad, ¿qué tiene que hacer para generar esos espacios inclusivos? Generar talleres, generar conversatorios, generar espacios, no sé, es que la universidad se presta como para tanto. Y siento que tú ahorita lo nombrabas, en ese momento en donde tú te encuentras, que es la UPB, se está generando ya este tipo de espacios como grupos de apoyo. Pues hay que revisarlo, pero es que la inclusión no solamente son los grupos de apoyo, es el vivir y el convivir en general en el espacio y hacer actividades de ocio. Juan, para nosotros ha sido sumamente gratificante empezar a encontrar esa fórmula, ¿cierto? No como una fórmula mágica, ¿sí? Que muchas veces nosotros creemos o desde nuestro desconocimiento intentamos generar esa fórmula mágica, ¿cierto? Casi que esto, hablar de educación inclusiva es un asunto de ensayo y error, desde nuestra experiencia, ¿cierto? Tú lo nombrabas, conocer nuestra población. No es lo mismo hablar de los estudiantes de la UPB a los estudiantes de otra universidad, ¿sí? Inclusive, la creación de esos neologismos o de esas palabras que nos significan a nosotros y que nos llevan sobre todo a darnos una identidad, en este caso a nosotros como universidad, ¿cierto? Es ese tema de reconocimiento. Y sobre todo, quiero hacerte una pregunta y espero no ponerte allí como entre la espada y la pared, Juan, espero no hacerlo. Sin embargo, en términos generales, ¿crees que a todas las universidades nos hace falta mucho hablar de estos temas de inclusión desde tu experiencia? ¿Qué has encontrado? Bueno, mm, creo que lo primero es reconocer que cada universidad tiene un proceso diferente, ¿cierto? Cada universidad se repiensa este tema de la inclusión, lo que hablaba ahorita, con enfoques, ¿cierto? Y creo que cada universidad ha dado los pasos necesarios, pero no los pasos pertinentes. Este tema de la inclusión es un constante aprender, es un constante reconocer, ya que cada día nuevas personas, nuevas culturas, nuevas poblaciones están apareciendo y no podemos claramente hacernos como los de la vista que no vemos. Es empezar a reconocerlo y más que decir falta mucho, falta poco, es repensarnos qué estamos haciendo en este momento, hacia dónde vamos y no podemos parar ese hacia dónde vamos. Tenemos que seguir creando, tenemos que seguir repensándonos este tipo de espacios, este tipo de procesos de inclusión en donde toda la población sea reconocida. Entonces creo que la pregunta no es tanto así sí o si no, no es tanto blanco o gris, es blanco o negro, es tanto revisar ese gris que se está dando en todas las instituciones. Juan, y allí vamos muy orientados, ¿cierto? Y la conversación va hacia eso, hacia empezar a generar una reflexión y sobre todo empezar a tomar acciones para las universidades. Y ahorita me llama mucho la atención, aquí en el chat tenemos una pregunta, ahorita la vamos a desarrollar y la vamos a poner aquí sobre la mesa, sobre esta conversación que estamos teniendo.
Y si algunas personas tienen preguntas, dudas, claro está, pueden dejarlas aquí en el chat y nosotros vamos a procurar allí darles respuestas. Hay un decreto bastante interesante, Juan, al cual desde que inicié y tomé, digamos, las riendas del área de capacidades diversas de la universidad, es el decreto 1421 del 2017. Ese decreto me llama mucho la atención por muchas cosas y es algo que considero todas las universidades deberíamos conocer. Sin embargo, me he dado cuenta también dentro de ese ejercicio que hay un desconocimiento bastante grande de las políticas y de la ley de educación inclusiva en estos casos y que nos llevan entonces, inclusive nos dan unos lineamientos y unas características de hacia dónde podemos ir nosotros las universidades y sobre todo da protección especial a las personas en condición de discapacidad o las personas inclusive víctimas del conflicto armado, poblaciones vulnerables, etc. Específicamente, Juan, para nosotros dentro de la UPB, generar esos espacios de conocimiento, espacios de ocio, pues tuviste la oportunidad de estar aquí en el espacio del Basto Blanco, ¿cierto? Una actividad bastante interesante y sobre todo donde tuvimos la oportunidad de escuchar un conversatorio genial que inclusive les hago la invitación para que retomemos estos espacios. Quiero ir hacia allá. Cuando nosotros como universidad logramos entonces empezar a ver esos matices, ¿cierto? Como esa escala de grises, bueno, hay que ir continuando, hay que hacerlo. Esto no es un tema de polos, sino de un tema constante, cambio y digámoslo de manera diaria, ¿cierto? De generar acciones concretas. Quiero que nos cuentes un poco, Juan, dentro de esa experticia o experiencia tuya que has tenido en el acompañamiento. Quiero que sobre todo nos menciones qué has encontrado tú que creas que pueda ser muy valioso en este momento, de manera clara y rápida. ¿Qué has encontrado tú que pueden hacer acciones pequeñísimas, ¿cierto? Pero que generen cambios significativos? Bueno, dentro de la experiencia que he encontrado, y siento que esto lo he venido repensando bastante en los últimos meses, y es que he encontrado que la mayoría de población al inicio, ¿cierto? Tiene un poco de confusión o de miedo tocando ese tema, el tema político, ¿cierto? La población diversa, ¿cierto? Ya de acuerdo como a la pregunta que aquí nos deja Mariela Rodríguez, ¿cierto? Excelente, Juan, sí. Sí, porque sí es importante ese cuestionamiento que por aquí nos está poniendo Mariela, que ahorita lo vamos a tocar. Me he encontrado específicamente que las personas al iniciar sienten un poco de miedo. ¿Miedo de qué? De decirles, no es que me van a decir que no, o me van a rechazar, o no sé cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes, ¿cierto? Tocando todo este tema del enfoque político que tú estás teniendo. Y me nombraban, varias personas me nombraban, Pablo, es que nosotros no conocemos o no sabemos. Simplemente por eso preferimos callar. Entonces siento que este tema, al irse apropiando, al irse reconociendo, al irse empoderando, ¿cierto? Genera algo tan bonito, es un empoderamiento político, es un reconocimiento de las leyes, de los decretos, de decir, no es que a mí la ley me está acompañando, me soporta, pero también es importante revisar que la gente se empieza a reconocer como sujetos de derecho, pero también hay que empezarse a reconocer como sujetos de deber, porque empieza la gente a decir, no, es que necesito, como sujeto de derecho, y está totalmente válido. Pero hacer ese sujeto de derecho, también tenemos que reconocernos como sujetos de deber. ¿Deber con quién? Con el Estado, con la comunidad. Reconocer que no solamente soy yo, es toda la población que viene detrás mío.
¿cómo empiezo yo a acompañar, a hacer esa visibilización? Entonces creo que desde ahí, y eso, digamos que en mi experiencia me he encontrado mucho, al principio se genera un poco de temor, un poco de miedo, y ya sea por diferentes factores, por un acompañamiento en la familia, que la familia te dice no tengas miedo, hacele, o un acompañamiento en una institución educativa que te dice yo te brindo las herramientas, intentémoslo, hagámoslo, o desde un acompañamiento y una asesoría jurídica, a ti te acompaña la ley, dale sin miedo. Ahí es donde empieza la gente a empoderarse políticamente y a decir, no, empecemos a crear las verdaderas acciones para generar esa inclusión. Juan, mil gracias y sobre todo vamos a ir retomando entonces esta pregunta sumamente importante para darle entrada a esto que vas diciendo y ya que vamos hablando de políticas y sobre todo de esos deberes que nosotros también tenemos como sujetos, como personas. Me llama mucho la atención eso que nos dices y sobre todo eso nos va enmarcando un poco. Hay una pregunta que nos hace Mariela, que es sobre lo que vamos a comenzar a conversar en este momento, y es que ¿por qué al hablar de enfoque de inclusión y educación superior inclusiva se habla específicamente de discapacidad? Antes de contestarla yo, quisiera escucharte, Juan, y ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, creo que esta pregunta es más un cuestionamiento, ¿cierto? En general, también tú y yo a lo que hemos venido hablando, porque totalmente me da culpa. En mis estudios, ¿cierto? Siempre se me inculcó el tema de la discapacidad y también claramente todo el tema de la diversidad, pero muy enfocado el tema de la discapacidad. Pero entonces, ¿por qué al hablar de inclusión siempre nos referimos al tema de la discapacidad y no a todos los demás que nos mostraba aquí Mariela? Diversidades sexuales, interseccionalidad, interculturalidad. Y creo que eso lo toqué un poco yo al principio, que cuando hablamos de inclusión hablamos en general de toda la población, ¿cierto? No solamente de discapacidad, hablamos absolutamente de todo. Y siento que es un, no sé cómo nombrarlo. Siento que es revisar esas bases teóricas también hacia dónde nos están encaminando, ¿cierto? Porque hemos encontrado también que mucho empoderamiento, perdón, mucho del conocimiento que se ha creado, mucha literatura también se está enfocando a este tema y siento que sería una pregunta para reflexionarnos todos, porque siempre pensamos solamente en la discapacidad o porque siempre apuntamos hacia allá, ¿cierto? Y no pensamos a revisar ese tema y todo ese encaminamiento, todo este camino que tiene la población, por ejemplo, afro, que tiene un camino desde hace mucho tiempo, un reconocimiento político importante, todo también que tiene que ver con la población LGTBIQ+, ¿qué está pasando también con ellos? Ellos últimamente están haciendo un enfoque político muy interesante, ¿cierto? Entonces es revisar qué es lo que está pasando ahí, porque siempre vamos hacia allá. Más que decirte una respuesta específica, Mariela, es, bueno, repensémonos, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y claramente yo lo hago, yo me respondo a mí mismo y tiene que ver un poco desde la teoría de donde yo voy. Y siento que es un planteamiento que me dejas para continuar próximamente y es revisar y reconocer esa otra población a la cual a veces se invisibilizan o sí se reconoce, pero se deja a un lado. Juan, me gusta mucho, inclusive yo quiero también dar esa respuesta y que me ha llamado mucho la atención también, y es que precisamente a veces como que cuando hablamos de ese enfoque de inclusión, ¿cierto? Inmediatamente nuestro cerebro lleva a pensar en temas y en torno a discapacidad. Me parece a mí porque es el tema al cual se le ha dado visibilidad, ¿cierto? No tanta como consideraríamos, inclusive uno pensaría que el resto de enfoques no están o no entrarían allí. Sin embargo, creo que dentro de este estudio académico que se ha venido desarrollando, al menos en la experiencia de la UPB, también nos encontramos con esa, digámoslo, con esa pregunta, como, ve, tan charro, solamente se,
cuando se habla de inclusión, está hablando de discapacidad y nos damos cuenta y nos percatamos que no solamente es la discapacidad, sino que son un montón de cosas. Y aquí quiero permitirme presentar o hacer precisamente una aclaración, y es que nosotros como universidad, cuando hablamos de precisamente nuestra población objeto, comprendemos estos dos puntos, ¿cierto? Lo que nosotros denominamos diversidad funcional y diversidad sociocultural. Entonces llama la atención que a través de la literatura, a través de la academia, solamente sean asuntos de discapacidad, ¿cierto? Que uno, wow, lo primero que pienses o llama la atención es eso. Sin embargo, pues hay un enfoque que también, y me uno a lo que decía Juan Pablo ahorita, es que engloba un montón de situaciones, de circunstancias, de contextos totalmente diferentes, de ideas y de momentos y de necesidades, sobre todo específicas, que es importante comenzar a revisar. Por ejemplo, discapacidad funcional, todo lo que tiene que ver con intelectual, visual, auditiva, motriz, emocional, y sobre todo la diversidad sociocultural, grupos étnicos, estudiantes de otros países, de otras regiones, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos, entre comillas, como las personas foráneas, deportistas de alto rendimiento, y sobre todo la población adulta también, ¿cierto? Estudiantes en embarazo, ciertas condiciones, etc. Entonces, para comenzar a dar esa respuesta, es sumamente interesante eso, Juan, que nos planteas, y hay que irlo cuestionando, porque solamente cuando hablamos de discapacidad tendemos solamente a pensarlo desde la discapacidad. Y hay algo que me parece muy importante, no sé, Juan, permíteme un minuto para leer la segunda pregunta y es, luego retomamos. ¿Cómo han avanzado las políticas de educación superior inclusivas y cómo entran enfoques de interseccionalidad, interculturalidad, diversidad sexual, diversidad lingüística, enfoques de género y víctimas del conflicto armado, entre otras? Eso allí también me parece interesante. Juan, adelante. Listo. Creo que ahorita también hice como un grosso, ¿cierto? Toqué ambas preguntas en mi respuesta ahorita. Y siento que cómo han avanzado estas políticas en educación. Primero que todo hay que reconocer que estas políticas, reconozco que se han creado siempre desde la misma población, desde ese descontento de no sentirse incluidas, desde esa sensación de decir, aquí falta algo, ¿cierto? Que no nos están teniendo en cuenta, ¿cierto? Y decir, no, basta, ya creemos. Entonces ahí empieza todo el reconocimiento, la creación de políticas públicas, el reconocimiento, creación de mesas, por ejemplo, en donde empezamos ya sea a conversar y decir, no, ténganos en cuenta, a decir, reconozcamos que cuando hablamos de inclusión, no solamente hablamos de discapacidad, sino que hablamos de todo lo demás, ¿cierto? Y ahorita yo también me hacía la siguiente pregunta, ¿cierto? Creo que también lo dije mucho al principio, que esperaba que este espacio, más que conclusiones, nos generara cuestionamientos y preguntas. Yo decía y me preguntaba, ¿en qué momento nos hemos pensado una persona que tenga esta diversidad funcional y esa diversidad sociocultural? Por ejemplo, una persona que sea ciega, pero que se reconozca también abiertamente como parte de la población LGBTI y también como un deportista de alto rendimiento. Y entonces empezamos a develar un poco todo, ¿cierto? Entonces decimos, wow, repensémonos, es que no solamente es el 1 y el 2, es el A, B, C, D, F, G, H dentro de la misma persona. Y eso es donde empezamos a repensarnos. No, hay que reconocer toda esta gran inclusión, toda esta gran diversidad que se vive dentro de estos espacios universitarios, que claramente es como el tema que nos atañe el día de hoy, pero también esa diversidad y esa inclusión atañe temas generales de ciudad. Entonces, más que cómo han avanzado es revisar esa historia, ¿cierto? La creación, el empoderamiento político de la misma población, más que yo decirte, Maliera, está uno, está lo otro,
es revisa este decreto, no, es revisar y reconocer esa historia y cómo hemos ido avanzando en el reconocimiento de toda esta diversidad que tú aquí nos nombras, interseccionalidad, interculturalidad, diversidad sexual, lingüística, enfoque de género, la víctima del conflicto armado. Es tan rico reconocer toda esta diversidad en un solo espacio, porque de toda esta diversidad es de donde empezamos a aprender, y claramente aquí tú lo nombras, es un asunto político, es un asunto de derechos, de empoderamiento, no es un asunto de, porque sí, no, es un asunto de reconocimiento. Claramente en ese reconocimiento estamos aprendiendo y estamos dando los pasos. Juan, y allí mencionas asuntos sumamente importantes y principalmente es eso. Yo creo que allí, cuando hablamos de educación inclusiva, no hay una fórmula mágica. No hay una fórmula mágica y quiero ser muy, muy claro frente a lo que nosotros estamos conversando, ¿cierto? Es a reflexionar, es esa invitación a revisarnos, a mirarnos y a empezar a revisar como universidad cómo estamos nosotros también, ¿cierto? Cómo hemos avanzado en las políticas. Allí es sumamente importante empezar a hacerlo. Para nosotros, dentro de nuestra experiencia como universidad, como UPB, nos encontramos y nos dijimos, estamos en pañales todavía. Y hay universidades en nuestro contexto donde comenzamos a revisar que llevan X cantidad de tiempo y implementando estas políticas y que se han encontrado historias que pueden ser replicadas, ¿cierto? Replicadas en el sentido que es muy bueno orientarnos hacia esa revisión, sin embargo, cada uno crear desde lo novedoso y desde la población. Entonces, creo que cómo han avanzado esas políticas, si nosotros vamos a esos estudios, a las políticas, creo que se empieza a hacer un camino visible. Falta mucho porque como universidades debemos cuestionarnos y hacernos las preguntas, ¿cómo hemos avanzado nosotros para hacer visibles la diversidad sexual, la interculturalidad e interseccionalidad? Que Juan no lo decía hace un momento, no solamente son de las universidades, sino que son espacios de ciudad que necesitamos también generar esas conversaciones, reflexión, acción y sobre todo esos enfoques que nosotros necesitamos. Se ha avanzado, pero se debe avanzar mucho más. Juan, hay una pregunta para ir cerrando esta temática, para ir dándole, digámoslo, el cierre con broche de oro y sobre todo agradecerte esta invitación a todas las personas que estoy seguro allí se empiezan a gestionar, a generar una serie de preguntas o a encaminar una serie de cuestionamientos en torno a lo que tiene que ver a la educación inclusiva, la discapacidad, interculturalidad, diversidad sexual, etcétera. Además de todo esto que venimos conversando, Juan, de las acciones, del tema de conocer nuestra población, de generar planes, de generar acompañamiento, ¿sí? De generar voz, voto, voto en el sentido de, venga, participe usted en estos comités, ¿cierto? También donde se toman grandes decisiones a nivel universitario, a nivel administrativo. Dentro de tu experiencia, ¿qué recomendación final nos puedes hacer para trabajar el tema de educación inclusiva en las universidades, en nuestras universidades? Y, bueno, desde mi experiencia, no, y primero que todo quiero, Esteban, ahorita dijiste una expresión tan bonita, dijiste, estamos en pañales, y yo, poderosa esa afirmación, porque siempre decimos, a mí me falta tanto, no he hecho esto, y son esas afirmaciones las que nos cuestionan, las que nos invitan a, estoy en pañales, pero me estoy reconociendo que me hace falta, reconozco que tengo que continuar, tengo que hacer esto, ¿cierto? Y hacia allá va mi respuesta a qué nos hace falta es, primero, identifiquemos el problema, identifiquemos, o no tanto el problema, pues siento que yo lo utilizo así, la oportunidad de mejora, la oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Ya que creo que la palabra problema tiene
como un reconocimiento o algo psicológico que nos dice, no es que es un problema, se tiene que dejar quieto, no, es una situación en la cual podemos aprender. Y es eso, aceptarnos como que estamos en un proceso y constantemente tenemos que estar aprendiendo, constantemente tenemos que seguir trabajando por esta población. Y más importante, seguir trabajando por esta población es seguir trabajando con esta población. Y hacia allá voy. Nada de nosotros o nada sobre nosotros sin nosotros. Escuchemos a la población que tenemos dentro de nuestras instituciones educativas, ya que ellos son la primera fuente de información o la primera fuente de estrategias, de repensarnos, de decirnos, aquí está el problema, aquí es donde nosotros tenemos que encaminar nuestros apoyos, nuestro enfoque, sin desconocer claramente el enfoque de la universidad. Siento que ahí es donde tenemos que dar la mayor prioridad, reconocer, hacer esa caracterización y no quedarnos solamente en la caracterización, sino brindar los ajustes razonables. Juan, mil gracias sobre todo por darnos esas recomendaciones. Yo creo que para ir cerrando y sobre todo nuevamente agradecerte por este espacio, agradecerle a todas las personas que estuvieron aquí y que hicieron parte de esta reflexión constante. Quiero hacer entonces un englobe bastante grande de lo que aquí mencionamos. Empezamos entonces a tener experiencias de acompañamiento, sobre todo de darle voz a las personas, de generar espacios, grupos de apoyo que nos permitan sobre todo conocer a nuestra población, generar neologismos, atrevernos a reflexionar, sin embargo no quedarnos en esa reflexión, sino a llevarlo a la acción, conocer qué han hecho las demás universidades, qué vienen haciendo y sobre todo qué vamos a hacer, ¿cierto? También reconocernos desde ese desconocimiento, no decir que estamos haciendo muchas cosas cuando la verdad es que estamos en pañales, ¿cierto? Sino que creo que a través de ese cuestionamiento o a través de generar esos espacios es donde nosotros vamos a poder decir, venga, si yo no soy bueno en esto y deseo hacerme bueno en algo, pues tengo que hacer algo, ¿cierto? Caracterizar nuestra población, formar a las personas que están dentro de la universidad, dentro de ese plano, es sumamente importante. Sensibilizar, hacer visible. Es que a veces no hacemos visibles las cosas, ¿cierto? Como universidades, y no solamente como universidades, también como asuntos de ciudad. No nos hacemos visibles, y no hacemos visibles las problemáticas a las cuales están, o las cuales están allí, y hay que hacerles o dar una respuesta, una solución, enfocarnos en esas soluciones. Sobre todo, acompañamientos de expertos también. Hay personas que son expertas, en este caso Juan Pablo, que lleva mucho rato acompañando y que hace parte también yo lo considero así, de la institución, porque hace acompañamiento a personas en condición de discapacidad visual, en este caso, ¿cierto? Y sobre todo, que permiten este reconocimiento y sobre todo entendemos que no estamos solos y que juntos, si muy bien conocemos nuestra población, la acompañamos, generamos ajustes razonables, generamos políticas, generamos esos comités de capacidades diversas que engloben sobre todo lo que tiene que ver con poblaciones vulnerables, etcétera, podemos generar grandes cambios. Esto dentro de nuestra experiencia como UPB, nos hemos encontrado, es un asunto de voluntades, no es un asunto de una sola persona. En este caso no es un asunto de solo Esteban Tavera y el equipo de trabajo, ¿cierto? Sino que es un asunto desde áreas administrativas, áreas jurídicas, de derechos humanos, de procesos de admisión. También, miren, ahorita Juan nos lo decía. Y esta es una de las grandes enseñanzas que al transitar nosotros por este camino, nos hemos encontrado que somos fuertes en algunas cosas, sin embargo, que nos hace falta mucho más
para poder conversar sobre discapacidad y sobre todo para lograr esa educación inclusiva que como universidades estamos ya llamados a realizar, a facilitar y sobre todo a acompañar. Este era el conversatorio que teníamos programado para ustedes el día de hoy. Juan Pablo, mil gracias por acompañarme en este espacio. Como te decía, para mí es un placer. Creo que tenemos mucho por lo que trabajar y vamos a seguir trabajando de la mano tuya y de todas las personas que quieran unirse a nosotros en estas tareas bastante interesantes. Queremos agradecerles nuevamente a SCUM por la invitación y Arturo especialmente también por hacernos partícipes, por visibilizar mucho más nuestra área de capacidades diversas y como les dije, tenemos mucho por lo que trabajar. Esperamos que haya sido un espacio de mucha reflexión. No sé, Juan, si quieres decir algo finalmente. No, primero que todo agradecerte a ti, Esteban, por la invitación, de igual manera a SCUM por este espacio. La verdad, siento que, como lo dije, se cumplió la meta. Más que conclusiones, son reflexiones de revisar, bueno, hacia dónde vamos y reconocernos, ¿cierto? Reconocernos como entidades que estamos en este proceso y en verdad le estamos apostando a este tema de la inclusión, que en este momento pues es visto como algo más de la apuesto, algo bonito, algo chévere, pero debería ser visto un poco más como algo de derecho, ¿cierto? Pero creo que por algo se empieza y tenemos que continuar con esto, seguirle apostando y no, muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos. Perfecto, Juan. Esto es algo que hay que implementar. Todas las universidades se deben retar a continuar con estas reflexiones y llevarlas sobre todo a la acción. Así que, finalmente, mil gracias a todos, a todas. Esperamos que haya sido un espacio bastante interesante. Así que, Soreli, si nos quieres comentar algo, adelante. Bueno, no, mil gracias a Juan, a Esteban, a Arturo y obviamente a ustedes por participar de estos espacios. Definitivamente hay un camino para recorrer, no sin reconocer todos los logros que se han tenido a nivel jurídico, a nivel académico, a nivel social, a nivel psicosocial y a nivel investigativo. Dejar claro que no es un asunto solamente desde una perspectiva, sino desde ese componente fundamental que comporta el ser humano y justamente el desarrollo humano. Las políticas de bienestar están definidas en clave de derechos y en clave de desarrollo humano. Y es precisamente ahí donde tenemos que tener el anclaje con todas las instituciones y con todos los, digamos, los departamentos de desarrollo humano en las unidades de bienestar, para que podamos vincular a estos escenarios distintas apuestas que nos den con toda seguridad una mayor claridad en la forma como abordamos la inclusión, la diversidad y obviamente la manera como establecemos relaciones e identificamos capacidades. Digamos, este núcleo de desarrollo humano, ASCUN, pues tiene la invitación abierta para todos. Estamos levantando básicamente como un ejercicio que recoge aquellas intenciones, aquellas necesidades, aquellos intereses que son importantes para que podamos abordar a un futuro inmediato, si Dios nos permite, y que podamos también, ojalá ya muy pronto podernos reunir de manera presencial en estos encuentros. Esto sin duda nos ha permitido llegar de distintas maneras, pero también poder establecer unos grupos focales y unos trabajos a través de talleres
que nos permitan bajar todo este ámbito a un ejercicio muy de la práctica, muy del día a día, muy de la identificación de esas capacidades, condiciones y especificidades de nuestra población. Si hay preguntas, si hay inquietudes, si hay observaciones, les agradecemos para poder responderles a través de este espacio. Y si no, pues entonces recordarles y dar las gracias que nos permitan llenar y diligenciar la evaluación. Saben que eso hace parte también de esa retroalimentación que tenemos que tener para mejorar, sin duda alguna, y para establecer también unos mecanismos de comunicación más eficientes y asertivos. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, entonces, para todo el grupo y para todos los participantes, agradecerles este espacio y podemos contar con que pronto nos encontramos en otro ejercicio colaborativo, académico, un asunto que nos permita también hacer un alto en el camino y tener una luz para direccionar nuestro accionar cotidiano desde desarrollo humano en bienestar universitario. Para todos, una buena mañana y muchas gracias por su participación. Soreli, mil gracias. Muy buenos días para todos. Que les vaya muy bien. Excelente día. Dos momentos. Esos dos momentos básicamente para el informe de el Pleno ASCUN Desarrollo Humano, que es el que nos compete, y la primera parte que tuvimos hoy que fue muy valiosa. Un ejercicio desde la perspectiva de la inclusión, la diversidad y un ejercicio desde la perspectiva de la nueva normatividad que tiene el ministerio frente a bienestar, a los bienestar y específicamente lo que nos compete en desarrollo humano. Vamos a ir dando una esperita que acaben de vincularse los demás miembros y vamos mirando, Ángela, si vamos teniendo como quórum para presentar el informe.
Bueno, damos o reiteramos la invitación para que en este espacio recojamos los informes del Pleno Desarrollo Humano Antioquia. Quiero mirar quiénes hay y de qué universidades para que por favor hacer pues un espacio ágil donde vamos a presentar el informe y vamos a dejar en acta pues obviamente esta información y posteriormente pues les enviamos al correo también para que tengan acceso a la información las personas que no pudieron reunirse con nosotros ahora. Entonces, qué bueno que el ICET y Angie se presentaran y nos contaran de qué instituciones son. Muy buenos días, Oreli, y muy buenos días para todos y para todas. Bueno, mi nombre es Lisette Eliana Miralopera, yo soy enfermera y en este momento trabajo en la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, en el área pues de desarrollo humano de bienestar. Muy bien, gracias Lisette, muy bien. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Angie Marcela Ruiz, soy psicóloga del área de bienestar de la Universidad de EIA y bueno, estamos hoy aquí acompañándolos a todos. Muchas gracias, Angie. Los demás compañeros para que pues, nos presentemos porque seguramente no nos hemos encontrado aún por estos medios. Entonces, Claudia, Ángela, Arturo. Buenos días para todos, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ah, bueno, qué bueno. Me gustó mucho el evento de ahorita, me encantó. Qué rico. Valioso. Bueno, yo soy Claudia Flores, soy la jefe del Grupo de Desarrollo Humano de la Universidad de Medellín. Hago parte del comité y acá pues presente para escuchar a Soreli y apoyarla en los temas que tengamos que apoyarla para escuchar el resumen de este trabajo tan valioso que realizamos en equipo. Entonces, bienvenidas a las dos personas que están, qué bueno tenerlas por acá. Gracias, Soreli. Gracias, Claudia. Arturo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Arturo Guerra, soy psicólogo en la Universidad Pontificia Bolivariana y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Arturo. Ángela, que es nuestra mano derecha, izquierda y demás, pero que de pronto ustedes no la identifican. Angelita. Buenos días, mi nombre es Ángela Toro, yo soy la asistente administrativa del Nodo Antioquia y soy el apoyo de todas las áreas de bienestar. Bueno, muchas gracias. ¿Quién me faltará por ahí? Bueno, y para las dos compañeras, Lisette y Angie, yo soy Soreli Moreno Carvajal. En este momento estoy coordinando desarrollo humano aquí en Antioquia, pero sobre todo haciendo un ejercicio que me gusta y es poder construir entre todos, no solamente academia, sino tejido humano con nuestros estudiantes y obviamente velar por el bienestar en su desarrollo integral. Vamos entonces, el objetivo de hoy es presentar el informe de el Pleno de Desarrollo Humano y yo le voy a pedir a Ángela si nos puede empezar a proyectar. Yo quiero contarles como 3 aspectos importantes. Ustedes saben que la estructura que tiene ASCUN es una estructura que es una red fundamentalmente y como su nombre lo indica, pues la convocatoria es una convocatoria a participar colegiadamente en estos procesos y la red aglutina desde ASCUN esas áreas de bienestar. Y en las áreas de bienestar está obviamente el área de desarrollo humano
y promoción de la salud. Durante mucho tiempo se trabajó articulado. En algún momento de pronto lo dejamos suelto, pero yo creo que lo más importante es que este año y en años anteriores se ha impulsado de nuevo el comité, y el comité está en este momento compuesto por un coordinador de gestión administrativa y documental de la Universidad de Medellín, que es Claudia Flores Yepes, que ya se presentó nuestra compañera, un coordinador de gestión académica y comunicaciones que está en cabeza de la Universidad Pontificia Bolivariana con Arturo Guerra, y hay un apoyo valiosísimo, yo diría que multilogístico, multipropósito, y es nuestra compañera representante del CES, Melissa Vega, quien ahora pues se excusó porque se le presentó una urgencia. Ustedes saben que en los bienestar, prácticamente desarrollo humano y atención psicológica, pues cumplimos un papel fundamental. Y mi nombre es Soreli Moreno Carvajal, quien coordina este nodo desde el Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Al inicio del semestre nosotros organizamos una programación académica con un fundamento muy amplio y 4 líneas. La primera línea, y que nos pensamos acá, esto no es desde una persona, sino desde quienes hacemos parte, una primera línea que definimos en el plan de trabajo que organizamos entre todos y lo definimos con 2 momentos, un momento para hacer preparación y planeación de los eventos mensuales, y el otro, como hoy, por ejemplo, que acabamos de tener nuestro evento mensual. ¿Desde qué perspectiva? Desde las necesidades identificadas en cada una de nuestras instituciones, específicamente con una población que no solamente es una población altamente vulnerable en muchas circunstancias, sino que en virtud de este año que nos ha tocado, estos 2 últimos años, pero sobre todo en el que está este comité, pues vimos la necesidad de reforzar la universidad como entorno protector y seguro. Este evento lo trabajamos con un propósito, y era ese marco, ese gran marco de la universidad como entorno protector y seguro, delimitarlo en aquellos aspectos que son cruciales en la vida de nuestros estudiantes, de la comunidad universitaria, porque no solamente los jóvenes están llegando muy jóvenes, valga la redundancia, 16, 15 años incluso tenemos en las universidades, y llegan además a un momento donde no están en el contacto físico con los compañeros en la universidad, excepto este segundo semestre, que paulatinamente y progresivamente las universidades en su autonomía fueron encontrando también un espacio para que pudieran reintegrarse y reincorporarse a la universidad. Fue un evento que se hizo el 24 de marzo y pues tuvo una participación de 65 personas con un ejercicio de reflexión muy importante. Luego, entonces, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que se presenta en términos de salud mental, nos dimos cuenta que había una tendencia. Como comité, nosotros siempre evaluamos posteriormente y a partir de las reflexiones que nos hacen en las mismas evaluaciones y en las entregas y en las preguntas, que había una inquietud muy importante porque muchos profesionales que realmente pues no son del área de la salud o de la salud mental, pues estaban haciendo un ejercicio muy importante, muy valioso, pero se estaba generando también como una situación, digamos, en espiral frente a lo que es la salud mental y sobre todo a los profesionales que abordan la salud mental. Entonces, como trabajamos toda la parte del autocuidado,
Si te quieres, te cuidas, el autocuidado está en tus manos. Entonces trabajamos un evento, mitos, realidades y tabúes. ¿De qué? Del profesional, de la psicología, de la salud mental, del bienestar alrededor de lo que significa esa salud mental. Porque salud mental comporta algo que es mucho más de la esencia del ser humano, pero que a veces simplemente lo dejamos en eventos o en categorías, y queríamos también como dar pie a que los jóvenes fueran perdiendo como ese temor, ese miedo, a veces ese concepto erróneo que solamente se acude al psicólogo o al profesional de psicología cuando se tiene un desfase emocional. Entonces, en ese orden de ideas, y pensamos también como desde ahí trabajar cómo le damos ese rol justamente al psicólogo y al profesional de psicología. Pasamos luego a trabajar, pues básicamente el joven y la universidad, y hay como unos tips para promover esa salud mental. Ahí nos acompañó Cristóbal Ovidio Muñoz, que hizo un ejercicio, todos los profesionales, un ejercicio, digamos, de interacción también con lo que son las formas de ver, de pensar y de sentir de nuestros jóvenes y cómo asumen justamente esa salud mental. Tuvimos 51 personas que nos acompañaron y pues hubo un trabajo coherente como en la línea que venimos desarrollando. En junio y julio, pues ustedes saben que las universidades salen pues a receso, y no siempre es fácil, aunque nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos, no siempre es fácil programar o hacer la programación y mirar si participan o no las entidades por los recesos, también por un poco la irregularidad de las entidades de carácter público, que con todo esto de las movilizaciones no fue, digamos, lo más regular posible. Y en ese orden de ideas, identificamos como unas situaciones muy, muy importantes, cruciales, diríamos, en términos del comité, y es cómo convivimos en armonía, cómo se logran conciliar los conflictos y cómo esa conciliación aporta o afecta esa salud mental de nuestros estudiantes. Y para eso, qué mejor que un experto justamente en conciliación, que nos trabajó desde la Universidad Pontificia Bolivariana y que nos generó también un conversatorio y una reflexión en torno a la necesidad de que nuestras comunidades conozcan ese paso a paso y la forma de acceder justamente a una conciliación, no solamente en el entorno universitario, sino por fuera de él. Tuvimos ahí 57 participantes. Luego trabajamos un evento que tuvo que ver específicamente con una pregunta que a veces en medio de la ansiedad, de los miedos, de los temores, de las angustias por las que todos los seres humanos pasamos, pero de manera muy especial nuestros estudiantes, con las limitaciones de esta eventualidad y virus, fue, digamos, estar sin el contacto de los compañeros, y es qué le da sentido a la vida de un joven, y sobre todo en el contexto de la vida universitaria. Y fue un taller bellísimo, digamos un conversatorio taller muy lindo que nos nos acompañó la doctora Dora Luz Echavarría Vélez por parte de la Universidad de Medellín, y donde fue pues como poner en escena que todos participáramos, que todos nos moviéramos en la fibra interna de decir
qué es aquello que realmente importa para la vida. Fue un evento muy bonito y tuvimos ahí 73 participantes con el sentido de la vida en el contexto universitario, que cambia ostensiblemente cuando un joven pasa del colegio a la universidad, pero también con las eventualidades como las que tuvimos ahora. De ahí se desprendieron también una serie de inquietudes que seguramente podremos abordar más adelante. Ese lo trabajamos luego entonces, ustedes saben que en octubre se acumulan, digamos, como los eventos multipropósitos en las universidades, o sea, a veces las semanas de la salud que en algunos casos como en el nuestro hacemos 2 al año, entonces se junta en octubre. Pues realmente pensamos que era mucho más valioso hacer un conversatorio como el de hoy, y la experiencia de hoy se enmarca en 2 fundamentos. El primero, porque realmente nosotros tenemos de desarrollo humano que entender el concepto de diversidad, pero cómo esa diversidad se evidencia también en el contexto universitario. Y el segundo, porque la vida universitaria, en este momento, mediados por el Acuerdo 02 de 2020, y que tiene que ver con las nuevas formas como se interpreta el bienestar y cómo se tiende a tener el bienestar en las universidades, prácticamente le plantea una nueva estructura y una nueva exigencia a bienestar y a desarrollo humano, y es entender esa política de diversidad, de inclusión. Ustedes saben que para todos los procesos de registro calificado de un programa de obtención de registro calificado, de acreditación, de renovación de la acreditación, se requieren esos insumos y en desarrollo humano confluye justamente ese marco de lo que es la diversidad, cómo se atiende desde el antes, durante y después. El antes obviamente desde son las instituciones las que tenemos que apoyarnos justamente en la universidad para poder dar participación a los estudiantes. Es muy importante entonces que hagamos esta revisión y atender las recomendaciones de nuevas temáticas, nuevas fuentes, digamos, de generar unas redes que nos permitan aportar, construir y generar también un propósito común entre universidades a nivel de desarrollo humano. Eso en términos de la parte, digamos, académica, programática y logística. No obstante, hay un espacio que es importante que conozcamos, y es el informe financiero que Angelita nos va a aportar con él. Bueno, buenos días. La verdad, voy a presentarles el informe financiero del área, ¿cierto? La verdad es muy fácil, porque en el área no se realizaron, todos los eventos que se realizaron fueron gestionados por los miembros del comité, o sea, lo que no generó gasto, ¿cierto? Entonces ellos hicieron como toda esta parte de gestión para conseguir ponentes, invitados, toda la parte de publicidad también la aportaban, se turnaban, entonces no hubo gastos con respecto a todas las actividades que se realizaron. El área en este año inició con un excedente de años anteriores de 8.840.338. En este momento es el mismo dinero que tienen en caja disponible, precisamente por lo que les acabo de comentar, que no hubo ningún tipo de gasto. O sea que el área continúa con eso para el 2022,
como siguen siendo excedentes acumulados de años anteriores. Eso sería con lo que iniciaría en el año 2022. En el año 2020 y 2021, o sea, el nodo generalmente gestiona, a ver cómo se hace, se cobra un aporte anual por hacer parte de la red de bienestar. Ese aporte se divide en 60% para deportes, 20% para cultura y 20% para desarrollo humano. Ese 20% que le toca a desarrollo humano, él contribuye con una parte para el área administrativa. Es un 7% que aportan los gastos. Pero bueno, y el resto le queda para guardarlo, el resto dinero que le queda de lo que le ingresa de los aportes anuales, pues queda para que puedan trabajar en el año o definan pues en qué lo van a utilizar. En el año 2020 y 2021, debido a la pandemia, que no tuvimos, por ejemplo, deportes no tuvo ingresos por eventos, cultura tampoco, entonces lo que se decidió era que toda esa parte administrativa que entraba de la cuota de sostenimiento iba a ir directamente al centro de costos administrativos para pago de salarios, todos los costos fijos. Y no se le iba a dar, ni desarrollo, pues ni las áreas ponían nada, pero tampoco se les entregaba como ese restante, ese poquito que les quedaba de años anteriores, o poquito no, generalmente al área le quedan más o menos entre 5 y 6 millones anuales. Entonces por eso es que no hay como un movimiento en el informe económico del área. Ya a partir de 2022, el Comité de Bienestar, del que Sorelia hace parte, pues tomará la decisión si continúan haciendo lo de las afiliaciones de esa manera o si hay algún cambio ya en el pleno de directores se aprobará o no el sistema pues de como se venía haciendo, que les acabo de explicar de los aportes anuales. Ese es todo el informe económico, igual se los vamos a adjuntar. Bueno, quiero entonces abrir el espacio a los aportes, a sus observaciones, inquietudes, preguntas, para que podamos también tener, si ustedes así lo consideran, alguna propuesta o algunas propuestas objeto temático para próximos eventos el año entrante. Ya este año pues haciendo cierre no es, digamos, factible con la programación, pero sí importante tener en cuenta como los aportes que todos podamos hacer y que evaluemos este periodo que hemos trabajado de manera colegiada. Abro el espacio. ¿Alguien tiene alguna observación, alguna inquietud, algún aporte que podamos valorar el ejercicio que se ha realizado o alguna observación que consideremos importante dentro del comité? Por mi parte, no. Gracias, Arturo. Sí, todo está muy bien. Toda la presentación estuvo pues como de acuerdo con lo que realizamos, entonces todo muy bien. Lisset, Vanessa. No, por mi parte también todo estuvo súper bien. Angie, que nos había también, creo que era Angie. Creo que Bueno, se salió. Angie bueno, ya no aparece como participante y Vanessa así. escribió todo bien, Vale. gracias, todo claro. Ok, muy bien. No alcancé a mirarlo, gracias. Bueno, no sé si entonces le dejamos levantado en acta que se estableció pues el informe
y que estamos atentos a hacer el envío para que las instituciones tengan conocimiento, no solamente del plan de acción, los desarrollos que se lograron y el informe financiero que nos acaba de presentar de manera muy clara Angelita y que nos sirve justamente como insumo para la próxima semana. Quiero decirles que hay 2 eventos. Está el evento de desarrollo humano de líderes el próximo 18. Para ese nosotros no alcanzamos a tener convocatoria y forzar pues como las situaciones al final no era como lo ideal. Entonces quedamos que lo proponíamos nosotros para el próximo año porque pues no teníamos forma ahora de establecer ese ejercicio. Sin embargo, el 18 se va a hacer como un evento de desarrollo humano nacional y quería pues como contarles eso. Por parte, digamos, de Nodo Antioquia, pues yo estaré apoyando y acompañando ese ejercicio y les estaré contando los desarrollos que a bien se den. Y si se hace extensivo, pues también les haré llegar la información. Y el día 19 tenemos el pleno ahí está el pleno de bienestar, para los directores de bienestar del Nodo Antioquia, y ahí es importante que también los distintos comités, en este caso de desarrollo humano, llevará la vocería de ustedes en cabeza mía para presentar lo que acabamos de tener acá. Un poco como en esa línea, el informe financiero y los eventos, los logros y, digamos, las proyecciones para 2022. Creo que eso sería todo fundamentalmente. No sé, Ángela, si hay algo más. No, señora, pero quisiera saber, Alejandra Tuberquia y Vanessa Buitrago, ¿de qué institución son para que quede aquí en el acta? Perfecto, sí. Qué pena que no lo vi acá. Yo, Vanessa, soy de la Universidad Católica de Oriente de Río Negro. Perfecto, muy bien. Muy buenos días, de la Universidad EIA. Muy bien, gracias. Bueno, Ángela, entonces ya tú nos dirás si hay algún otro tema en el informe. No, ya creo que ya sería así. Yo igual el acta y el informe se los envío a todas las universidades al correo. Perfecto. Bueno, y estamos atentos a las próximas convocatorias que seguramente pues, nos darán insumos muy importantes para el próximo año. Para todos entonces, no habiendo más, muchas gracias por su compromiso y muchos éxitos en sus desarrollos académicos y de bienestar en las universidades, específicamente de desarrollo humano. Que tengan todos una buena tarde. Muchas gracias, Soreli y Ángela. Gracias, Soreli. Gracias, Ángela. Gracias.